Y vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Voy a seguir el tercer sermón de la serie Dios es uno. Dios es uno. ¿A cuántos adoramos aquí, hermanos? A uno nada más. Pero voy a hablar hoy de cómo Dios se hizo carne. Hablé el domingo pasado, pero hoy voy a hablar por qué le llamamos hijo de Dios. Y voy a ir al pasaje de 1 Juan 5:13, dice, así sentados, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Léalo conmigo otra vez. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Levanta tu mano al cielo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu glorioso Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. Te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu precioso nombre, porque tú eres el Rey de Reyes y tú eres el Señor de Señores, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Alguien dele un aplauso a la gloria de Dios. Hablamos que el pueblo de Israel siempre ha sido monoteísta. Esta palabra monoteísta quiere decir que han adorado un solo Dios, que creen que Dios es uno, absoluto, invisible. Pero los cristianos, cuando Dios se revela en carne, entonces se acuñó una palabra que es monoteístas unicitarios. Es decir, no creemos que vino otro Dios, sino que el mismo Dios habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios estaba en Cristo reconciliando este mundo. Alguien le debe dar gloria al Señor y gracias al Señor. Así que los cristianos de la fe apostólica somos conocidos como unicitarios, es decir, creemos que los apóstoles del primer siglo enseñaron que había un solo Dios. Diga conmigo, hay un solo Dios. Pablo dijo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Esto lo saben hasta los demonios y le tiemblan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es el Dios que adoramos aquí. Ahora, quiero hablar un poquito de historia y de teología para contextualizarlos un poquito. Porque algunos títulos nos han dado los críticos a los que creemos en un solo Dios. A los monoteístas unicitarios en el tercer siglo nos acuñaron un nombre y nos llamaron monarquialistas modalistas. A lo mejor ni había oído hablar esa palabra, pero así nos dijeron los teólogos. Es un monarquianismo modalista. Es decir, dijeron que la designación histórica del punto de vista unicitario del primer siglo, que conocieron, que predicábamos que era un Dios que se presentó o se manifestó en diferentes formas. Ellos le llamaron modos de presentarse Dios. A eso nos bautizaron con ese nombre, que no me identifico, pero así nos llamaron. Yo creo que hay un solo Dios. Alguien diga amén. Ahora, esto lo empezaron a criticar desde el siglo III. Principalmente un teólogo llamado Tertuliano llamó a los monarquialistas y dijo que había evidencia histórica que la iglesia del primer siglo, el segundo siglo y todavía durante el tercer siglo, la mayoría de los creyentes enseñaban esto, que había un solo Dios que se presentaba en modos distintos. Claro que Tertuliano fue el originador de una frase que después vamos a hablar, ¿verdad? Trinitas, que luego se convirtió en otra doctrina muy poderosa. Pero Merriam-Webster define el modalismo o la palabra modalista
como tres modos o tres formas. Es decir, que Dios se manifestó como Padre, como Hijo, como Espíritu, sin dejar de ser el mismo Dios. Es decir, son modos de presentarse Dios. Yo les he dicho, por ejemplo, que yo aquí soy pastor. Cuando llego a mi casa, soy papá, soy padre. Cuando visito a mi madre, soy hijo. Son modos en que yo me presento. A eso le bautizaron como modalismo. Modos, tres modos o formas de Dios manifestarse. Y la frase monarquianismo significaba que creíamos en un solo rey, en un monarca. La palabra mono significa uno, arca, rey. O sea que los unicitarios creen en un rey, en un solo rey que está sentado en el trono. Alguien alabe la gloria de Dios, que se ha manifestado de tres formas distintas al ser humano. Claro que Dios tiene más formas de manifestarse. Se manifestó como nube, se manifestó como aire, se manifestó como fuego, se manifestó como remolino el Señor. Pero tres maneras de manifestarse principales del Señor. Podemos decir que Dios se manifestó como Padre en la creación. Dios creó todo el universo y es el Padre de todas las cosas. Todo lo que existe lo creó Dios, lo visible o lo invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y ese es el Dios que adoramos aquí. Usted que está de pie aquí, que respira, fue creado por Dios. ¿Habrá un agradecido aquí con Dios? Ahora, por tanto, el monarquianismo modalista, como nos dice en una frase que tal vez no vuelva a oír, ha sido definida como la creencia en un Dios como un monarca, que se manifiesta en tres modos o actividades. Claro que todos los teólogos del siglo III en adelante, si usted lee un poquito historia, destruyeron todos los escritos de los que precedieron a los apóstoles del siglo, después del siglo I y el siglo II. Por eso dicen que casi no se hallan escritos de los modalistas, pues no se hallan porque todo el imperio los destruyó. Pero sí tenemos lo que ellos criticaban de ellos. Es como cuando usted dice, no conozco a tal persona, pero he oído hablar tanto de ella que tengo una idea de cómo es. Bueno, la mayoría de los escritos de los unicitarios del primer siglo y el segundo siglo fueron quemados y fueron destruidos, principalmente después por la religión oficial y por muchos que se decían cristianos. Y los oponentes del monoteísmo antiguo escribieron esto de los modalistas, que ellos le llamaban. Por ejemplo, Tertuliano escribió una carta que se llamaba Carta contra Práseas, en el capítulo 3, que fue descubierta hace algunos siglos. Y él dijo que los unicitarios, los modalistas, eran la mayoría de los creyentes del siglo II. La gran mayoría de los cristianos del siglo II, dice que era enemigo de eso, son siempre la mayoría. Gracias a Dios que el primer siglo y el segundo siglo casi todo mundo fue bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Aún el emperador Constantino, que después mandó matar a Sabelio, Sabelio lo bautizó en el nombre de Jesucristo, bendito sea el Señor. Pero luego esa es otra historia que les voy a contar un poquito más adelante. Pero todos los críticos Tertuliano, que era un oponente de la unicidad, también escribió y dijo, no solo reconoció que eran la mayoría en su tiempo, en el año 170 al 225, sino también confirmó que se trataba de lo que siempre él había sabido,
los que siempre constituyen la mayoría de los creyentes creen eso, dijo él, como criticándolos, como despreciándolos, pero aseguró que la mayoría de los creyentes del siglo II y parte del siglo III creyeron en un solo Dios. Porque el concepto de creer en tres aparece hasta el siglo III, después del concilio de Nicea. La iglesia, primer siglo y segundo siglo, siempre creyó que hay un solo Dios. Alguien alabe la gloria de Dios aquí en esta tarde. Alguien bendiga al Señor Jesucristo. Orígenes, otro teólogo que escribió en el siglo III, también escribió y dijo: la generalidad de los cristianos, o sea, casi todos los cristianos creen en eso, en el modalismo, en la unicidad. Esto lo dice Orígenes en su comentario al Evangelio de Juan, capítulo 1. En su libro, en el capítulo 23, lo escribió. Es decir, él reconoce que la mayoría de los creyentes del siglo III seguían creyendo en un solo Dios. Claro, luego él y Tertuliano empezaron un discipulado para revertir toda esta fe, todo un adoctrinamiento a través del imperio, después de que se llegó a un credo, el famoso credo de Nicea, y se reafirmó y se selló por el imperio, y ahora tenía que ser obligatorio que se enseñara en todas las iglesias y que todos lo creyeran. Pero en el siglo I, siglo II, inicio del siglo III, la iglesia seguía hablando de un solo Dios. Y el día de hoy, la iglesia del Señor sigue hablando que hay un solo Dios. Alguien dele la gloria a Dios aquí en el nombre de Jesús. Adolf Harnack escribió: el monarquialismo modalista una vez fue aceptado por la mayoría de todos los creyentes. Otro teólogo vuelve a reconocer lo mismo, que la mayoría de los creyentes, por lo menos del siglo I y del siglo II, enseñaban que Dios se manifestó en formas distintas, pero que no era tres, que era uno, el mismo manifestándose en formas diferentes. Y esto es lo que creemos nosotros hasta el día de hoy. Aunque después les llamaron herejes, aunque después algunos los persiguieron, todavía en el siglo XV, siglo XVI, aún los reformadores, el famoso Lutero, lo siguió persiguiendo, Juan Hus, Juan Calvino, y algunos que se nombran como teólogos muy renombrados siguieron persiguiendo a los que predicaban en un solo Dios. Por eso verá que cuando usted se declara que cree en un solo Dios, luego tiene resistencia. Luego dice: tú eres un cristiano raro, tú eres de esos aleluyas, de esos apostólicos que adoran un solo Dios, y luego hay ataque. Pero usted dígale: siempre ha sido así. El pueblo de Dios siempre ha sido atacado, pero seguimos predicando que hay un solo Dios. Alguien alabe la gloria del Señor aquí en el nombre de Jesús. Este Adolf escribió: a pesar que ahora somos perseguidos como minoría, todavía creemos la misma teología básica. La mayoría de todos los cristianos de los primeros 300 años de la historia de la iglesia. Es decir, este teólogo sigue retomando las mismas raíces. En Romanos 6:14, Pablo cita a uno llamado Hermas, que para ese momento era líder de algún grupo de amistad. Pero luego la historia dice que se volvió pastor, ya no viene en la Biblia. Pero se han descubierto cartas de Hermas, y Hermas escribió en las pastorales de Hermas, en un escrito de él que se llama Parábolas. En la página 5, verso 6 escribió: Dios, que es el Espíritu Santo preexistente, que creó toda la creación, mora en un cuerpo de carne. Mira lo que escribió. A este líder todavía en Hechos
en Romanos 16:14 a Hermas, pero en los escritos que él dejó, dice Dios que es el Espíritu Santo preexistente que creó toda la creación, mora en un cuerpo de carne. ¿En qué cuerpo creen ustedes que mora Dios? En el cuerpo de Cristo. O sea que él seguía creyendo lo mismo. O sea que la unicidad de Dios estuvo presente en los primeros 3 siglos sin parar. Todos los cristianos predicaban: hay un solo Dios. Los creyentes afirman que Dios es único. Por eso le llamaron que creíamos que había un monarca, un rey, un gobernador, que se ha manifestado. Ahí nos bautizaron como modalismo, como nuestro Padre Celestial por su relación paternal con nosotros, pero se manifestó como el Hijo en la redención y se manifiesta como el Espíritu Santo, que es el propio Espíritu del Padre en acción. Es decir, Dios, que ese Espíritu vino a este mundo, dice Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y ahí en esa carne que le llamamos Hijo de Dios, es que lo adoramos aquí en esta tarde. ¿Alguien puede adorar al Hijo de Dios aquí en esta tarde? Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que la unicidad de Dios estuvo presente en los primeros cristianos. Esto enseñaban los primeros cristianos. El propio Espíritu Santo de Dios, el Padre, descendió del cielo y su propia palabra se hizo carne y habitó entre nosotros para convertirse en el niño Cristo. Isaías 9:6, Dios fuerte, Padre eterno, es el niño y es el príncipe de paz. Así que los adherentes a la unicidad creen que el único Dios es el Espíritu Santo del Padre. También se hizo un hombre que es el Hijo para salvar a su pueblo de sus pecados. Es decir, nosotros no creemos que hay 2 espíritus ni 3 espíritus, sino que el Espíritu de Dios, el que se movía sobre las aguas, el que creaba, el que decía sea la luz, no es otro espíritu que el Espíritu Santo. Cuando hablamos de Espíritu Santo, no nos referimos a otro espíritu, sino el calificativo santo es porque no hay un espíritu más santo que el Espíritu de Dios. ¿Alguien puede alabar a Dios? Dios es el Espíritu Santo. Así que creemos que el Espíritu Santo del Padre, de ese Dios que creó todas las cosas, de ese Dios que formó todo, a quien le llamamos Padre porque creó, es el que se manifestó. El Espíritu Santo de Dios, el Padre engendró la naturaleza humana de Jesús. Por eso se complica cuando algunos predican que no fue el Espíritu Santo quien engendró a Jesús, porque no hay registro bíblico que diga que fue otro espíritu, ni otra persona, ni otro Dios, sino que Mateo 1:18 dice que el nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido. ¿De quién había concebido, hermanos? Del Espíritu Santo. ¿Cómo le van a hacer los que dicen que el Espíritu Santo no es el Padre? Que el Espíritu Santo es la tercera persona. Si aquí dice que el Espíritu Santo fue el que engendró, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pero pensando José en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Entonces, si el Espíritu Santo no es Jehová, entonces ¿por qué algunos le llaman Jehová el Padre? Ese Dios Espíritu, que no tenía carne, que le llamamos Santo, que le llamamos Espíritu, Santo Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu de Jehová, Espíritu del Señor. Ese Espíritu engendró a Jesucristo. Por eso los unicitarios nomás creemos que hay un solo Dios. Ese Dios es Espíritu. Jesucristo le dijo a la samaritana, mira, Dios es, ¿qué es Dios? Es un espíritu que es santo o inmundo. Alabado sea su nombre, alábalo si es santo, bendícelo si es santo. Dios es espíritu. Eso es Dios. Por eso los apóstoles del primer siglo enseñaron que hay un solo Dios, que es nuestro Padre Celestial. Ese espíritu. Efesios 4:6 dice, un Dios. Solo hay un Dios y Padre ¿de quién? De todos. Solo hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Y aquí está, alabado sea su nombre para siempre. Solo hay un Dios y Padre de todo. Fíjese que usted no va a hallar en la Biblia que hay un Dios Hijo. Usted va a hallar que hay un Dios y Padre de todos. Ahora, cuando se refiere a la naturaleza humana de Jesús, Pablo dice, hay un solo Dios, pero hay un solo mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el medio que Dios usó para conectar la redención, la salvación, para recibir nuestras oraciones, nuestro llamado? Dice Pablo, Jesucristo, hombre, el que nació en Belén, el que fue engendrado por el Espíritu Santo, donde Dios se reveló. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. A darle la gloria al Señor Jesucristo. Está hablando de la naturaleza hombre, humana. O sea que Jesucristo es divino, pero Jesucristo es humano. Es 100% Dios, diga conmigo 100% Dios, pero es 100% hombre. Jesucristo como hombre es mediador a su espíritu, a Jesucristo Dios. Pero cuando no entendemos estas dos naturalezas, creemos que hay dos personas, no un Dios con dos naturalezas, un Dios humanado. Por eso la Biblia dice que Dios estaba en Cristo. Los que andan casa por casa dicen que un ángel vino a la tierra, el arcángel Miguel, a salvarnos. Pero no hay ningún texto que diga que el arcángel Miguel se humanó en carne. Pablo escribió a los Corintios, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a este mundo y a Mazatlán, Sinaloa también. Alguien adore la gloria de Dios. Segunda de Corintios 5:19. O sea, no hay ningún texto, ninguna escritura que diga que una figura angelical estuvo en Cristo Jesús. Esa doctrina se le conoce como el arrianismo. La enseñan los testigos de Jehová. Ellos enseñan que el arcángel Miguel tomó forma humana y vino a la tierra a salvarnos. Pero nosotros creemos que no fue un ángel. Yo mismo, dijo el Señor, los voy a salvar, bendito sea su nombre. Alguien alabe la gloria de Dios. Y yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.
Entonces no es un ángel que estuvo en Cristo. No hay Biblia para afirmar tal doctrina. El único texto que citan es que dice con voz de ángel y con trompeta de arcángel. Ahí está, dice es ángel y es arcángel. Pero se está refiriendo a otra cosa el texto. Y ese usan para decir que Cristo tiene voz de arcángel, porque es arcángel. Pero la Biblia no está diciendo eso. Cristo tiene voz de trueno y no es trueno. Tiene silbido, tiene soplo y no es soplo. Así que no podemos decir que por eso la Biblia dice que un ángel se humanó. Pero tampoco existe texto que indique que un Dios Hijo. No hay ningún texto que diga el Dios Hijo vino a la tierra en Cristo. No hay. Esta doctrina se inventó en el tercer siglo y es llamada trinitarismo. El trinitarismo dice que Dios Hijo, que había tres allá, uno era el Dios Hijo y ese vino y se quedó allá el Dios Padre y el Dios Hijo vino. Pero no hay texto que diga que un Dios Hijo o un Hijo eterno estaba en Cristo. La Biblia dice que Dios, miren lo que dice Juan 10:38, dice que Dios el Padre estaba en el Hijo. Esta es la doctrina bíblica. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Eso es lo que enseñó Cristo, siendo visto a través del Hijo. El que me ve a mí, ve al que me envió. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, que habita, que se humanó en mí, Él es el que hace estas obras. Es el que tiene el poder para resucitar. Es el que tiene poder para... Alguien alabe la gloria. Entonces no es un arcángel humanándose. No es un Dios Hijo. Es Dios el Padre humanado en un cuerpo en Jesucristo. Por eso Jesús, como el Hijo de Dios, la imagen del Dios invisible, como espíritu no se puede ver. A Dios nadie le vio jamás. Nadie podía ver a Dios y quedar vivo. La imagen de ese Dios creador que le llamamos Padre porque creó era invisible. Por lo tanto, solo la visión de la unicidad de Dios en Cristo encaja perfectamente en las Escrituras. Por eso la Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible tomó forma. Tomó una imagen donde verlo, donde usted le pueda mirar. Por eso Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ya miró al Espíritu, pero el Espíritu no lo puede ver, pero aquí está el revelado. Es como cuando usted tiene una fotografía, pero no la ha impreso. El día que la impresa, sale lo que estaba ahí en la cámara, escondida. Ese Espíritu que nadie podía ver, se reveló en Jesucristo. Alguien dele la gloria a Dios. Cristo es el Dios humanado. Por eso es 100% hombre. Por eso es hijo como hombre. Pero es 100% Dios. Es padre como Dios. La Biblia dice que como hombre fue el sacrificio por el pecado. ¿Qué fue lo que salió sangre? ¿El espíritu o el cuerpo? ¿A quién latigaron? ¿Al espíritu o al cuerpo? Como hombre fue el sacrificio para los pecados. Pero como Dios, antes de derramar su sangre, ya tenía autoridad para perdonar pecados de todos modos. Porque Él era Dios. Y dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, tus pecados
No ocupo bautizarte ni nada porque soy Dios. Si yo quiero te doy la vida, te resucito, te levanto. Como Cristo iba a hacer un sacrificio, pero como Dios, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y vete a tu casa. Alguien alabe la gloria de Dios. Como Dios perdonaba pecados, como hijo no sabía todas las cosas, como hombre no sabía. El hijo no sabe nada, ni el día ni la hora. Pero como Dios sabía todas las cosas, hasta sabía lo que la gente estaba pensando. Como hombre no tenía poder, como Dios era el todopoderoso, bendito sea el Señor. Tenía todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Aquí está Dios con todo el poder. Como hombre, su naturaleza humana era inferior a Dios. Pero como Dios, como espíritu, era el mismo Dios. Como hombre era siervo, hecho semejante a nosotros, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero como Dios, es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. ¿Alguien puede alabar a Jesucristo aquí? Como hombre se cansaba. Se cansaba el Señor. ¿Cómo se podía cansar si era Dios? Porque su naturaleza humana no violaba. No es decir que Dios no usó el poder para que la naturaleza humana no pasara por todo el proceso humano. Era 100% hombre, se cansaba. Pero como Dios, Él daba descanso. Dormía como hombre, pero como Dios, se paraba y calmaba la tempestad. Como hombre oraba, pero como Dios contestaba las oraciones. Todo lo que pidieres en mi nombre, yo os lo daré. No es un Dios orándole a otro Dios. Es Jesús hombre orando como hombre. Murió como hombre, pero como Dios nunca muere. Tenía poder para dar mi vida y tengo poder para tomarla. Nadie me la quita, yo mismo la doy. Alguien tiene que alabar al Señor. Yo tengo poder para dar la vida, tengo poder para tomarla. Es decir, que Jesucristo es Dios hecho carne. Es Dios y es hombre. Es espíritu, es carne, es padre, es hijo. Colosenses 2:9 dice, porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo Dios, sin quedar nada de Dios afuera, se metió a un cuerpo, al cuerpo de Jesucristo. Alguien alá, por eso le adoramos, por eso le bendecimos, por eso donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Aquí está el Señor. ¿Alguien le puede bendecir al Señor? 100% humano, 100% divino. Jesús tuvo una naturaleza humana completa, pero también una naturaleza divina completa a la vez. No podemos separar estas dos naturalezas en su vida terrenal. Es evidente que Jesús tuvo voluntad, mente, espíritu, alma, cuerpo, pero es evidente también que en Él estuvo la plenitud de la deidad residiendo en ese cuerpo. Era hombre, tenía que comer. Era hombre, tenía que dormir. Era hombre, le dolía. Pero era Dios. Y se paraba frente al viento y le decía, ¿verdad? Cesa. Alabado sea el nombre. A la tempestad, a la mar, calla, enmudece. ¿Quién es este? Dijeron los discípulos. Que aún el mar y los vientos le obedecen. Todavía no saben, dijo el Señor, quién soy.
Sin embargo, la Biblia no solo usa el término Dios, la Biblia no usa a Dios el Hijo. No es un término correcto. El Hijo de Dios, ese es el correcto, porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Él es la vida eterna. Usted tiene que bendecir a Cristo. Entonces, lo que el mundo no entiende es que en Cristo hay una doble naturaleza. La Biblia define al Hijo de Dios como el niño nacido de María, no como el Espíritu eterno. Por eso la religión se equivoca cuando dice que María es madre del Espíritu eterno. No, eso es al revés. El Espíritu eterno es padre de ella. Ella no puede ser madre del Espíritu eterno. Ella es madre del Hijo de Dios, de lo que nació. Por eso Lucas 1:35 dice que le respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá. ¿A qué le llamamos Hijo de Dios? Al santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea que el Hijo de Dios nació, no es eterno. Nació en Belén. El Hijo de Dios es el santo ser que va a nacer. Sin embargo, Hijo de Dios nunca significa solamente el espíritu incorpóreo de Dios. Nunca podemos usar correctamente el término hijo aparte de la humanidad de Jesucristo. Los términos Hijo de Dios, Hijo del hombre, Hijo son apropiados y bíblicos. Sin embargo, el término Dios el Hijo es inapropiado porque no existe en la Biblia. Por igual, el Hijo solamente en la deidad tampoco existe. Entonces no concuerda con la Escritura. Sino que 1 de Juan 5:20 dice que sabemos que el Hijo de Dios, no el Dios Hijo, no otro Dios, sino el Hijo de Dios, es el que nació en Belén. Ese es el que ha venido, nos ha dado entendimiento. En Él conocemos al verdadero, en Él estamos en el verdadero. Ahí en su Hijo Jesucristo, ahí está humanado el verdadero Dios y ahí está la vida eterna. Alguien lo tiene que bendecir a Jesús. Dios está en Cristo. Ahí está Dios. Entonces el Hijo de Dios no es otra persona. Diga conmigo, el Hijo de Dios no es otra persona. Es la naturaleza humana que revela a Dios. Ahí está Dios humanado en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no es una persona aparte en la divinidad, sino es la expresión física del único Dios o del Dios único. El Hijo es la imagen de lo invisible. El Espíritu que no se ve toma forma, toma imagen, se manifiesta en carne. En el Hijo, la imagen misma, dice Hebreos, de su sustancia. Ahí está revelada. Tal como el sello de le deja una reproducción exacta en un papel, cuando usted sella un papel, así como un sello deja una imprenta exacta o en una fotocopiadora sale lo que está adentro, así el Hijo es la expresión exacta de Dios en carne. Dios que no se ve se hace visible a través de un cuerpo, a través de un tabernáculo, a través de su Hijo Jesucristo. Ahí Dios se revela. Ahí tenemos a Dios, no es otra persona.
es el Espíritu de Dios humanado en un cuerpo, en el cuerpo de Jesucristo. Alguien alabe la gloria de Dios. El Dios invisible, ese Dios invisible se manifestó en un velo de carne. El hombre no podía ver al Dios invisible. Entonces Dios hizo una semejanza exacta de sí mismo en la carne. Es como que imprimió su misma naturaleza en la carne. Vino él mismo en carne para que el hombre pueda verlo y pueda conocerlo. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Es decir, estaba hablando que Él es el Dios. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito, el único en su género, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que tiene al Hijo tiene el Padre. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Alguien alabe la gloria de Dios. Ahí está Dios dado a conocer. Así que el Hijo de Dios fue concebido por una mujer. No es eterno. Nació. Eterno es el Espíritu de Dios. El Hijo de Dios fue engendrado. Tuvo principio. El Hijo de Dios nació. El Hijo de Dios no sabía a la hora de la segunda venida. El Hijo no podía hacer nada por sí mismo. El Hijo vino comiendo y bebiendo. El Hijo sufrió. Es decir, una persona puede blasfemar contra el Hijo. Si no entiende que es Dios, puede blasfemar contra Jesús mirándolo como un hombre, pero no contra su espíritu. El que blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, dijo el Señor, ni en el venidero. El Hijo fue crucificado, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No se puede crucificar un espíritu. Se tuvo que crucificar a la carne. El Hijo murió. La muerte de Jesús es un ejemplo. Su espíritu no murió, murió su cuerpo. Por eso cuando el cuerpo está muriendo, hace una exclamación cuando el espíritu está saliendo y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te saliste del cuerpo, me abandonaste. Era el espíritu saliendo para que el cuerpo pudiera morir. No era un Dios pidiéndole ayuda a otro Dios. Era el Hijo de Dios que estaba muriendo, diciendo: ¿por qué te sales? ¿Por qué me abandonas? Porque para que muriera el cuerpo necesitaba salir el espíritu. Porque mientras el espíritu está en el cuerpo tiene vida. Pero cuando el espíritu sale, dice: salvos, se mueren. Así que en la cruz del Calvario se derramó la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alguien tiene que alabar a Jesús. Por eso no podemos decir que Dios murió, ni tampoco creer en la doctrina que Dios Hijo se murió. Si era un Dios Hijo, ¿cómo se iba a morir? Un Dios no se muere. Se murió el Hijo de Dios. La naturaleza humana, el cuerpo, la carne. Al manifestarse en carne le llamamos Hijo de Dios a Dios manifestado en la carne. Como acabamos de declarar, Hijo no siempre se refiere a la humanidad, sino también a la deidad y a la humanidad juntas. Cuando hablamos del Hijo de Dios, también estamos hablando que Dios está ahí.
Porque Dios como humano y Dios como espíritu es uno solo. No son dos tampoco, ni estamos haciendo una dualidad. Yo tengo espíritu y tengo carne y no soy dos Elías. Soy un solo Elías. Aunque un día este espíritu va a salir para encontrarse con el Señor. Y este velo de carne va a ir al polvo de la tierra a esperar la resurrección de los muertos. Pero Dios, cuando hablamos del Hijo de Dios, hablamos de la humanidad y la deidad en un cuerpo. El Hijo tiene poder para perdonar pecados. El Hijo también está en el cielo. Juan 3:16 le dijo a Nicodemo: te he hablado cosas terrenales y no las entiendes. Ahí te va una celestial, a ver si la agarras. Juan 3:13: nadie subió al cielo, sino el mismo que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que ahorita está sentado allá en el cielo. Alabado sea. Y Nicodemo dijo: si no entendía el bautismo, menos la unicidad. Dijo: bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En otras palabras, Felipe, estoy enfrente de ti, ¿qué te parece? Pero también estoy sentado en el trono como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A alguien dele la gloria al Señor Jesucristo. Por eso el Hijo vendrá en gloria a reinar. El Hijo vino en el cumplimiento del tiempo. No en la eternidad pasada, como algunos enseñan, que el Hijo ya estaba desde la eternidad. Y las frases hagamos, descendamos, le hacen una no exégesis, sino inségesis. Le insertan algo que no dice. Ay, mira, ahí yo veo 3, pero no dice que son 3. Cuando usted lee algo para interpretarlo y le saca lo que dice el texto, se llama exégesis. Pero cuando usted dice algo que el texto no dice, se llama inségesis. Usted le está metiendo algo que no dice. Y muchos hacen inségesis diciendo: pues aquí dice hagamos, han de ser varios. ¿Con quién platicaba Dios? Dicen ellos. Eso lo resuelve Proverbios 8. Dice que yo la sabiduría, conmigo platicaba, conmigo estaba. Dios platica con su intelecto, Dios platica con sí mismo. Dios no ocupa ayudantes, Dios no ocupa quien le ayude para crear. Dios, el único Dios soberano, creó todas las cosas. Alguien dele gloria a Dios. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que el Hijo nació de mujer, no fue engendrado eternamente. El Hijo nació bajo la ley, no antes de la ley, como algunos enseñan. El término Hijo de Dios se refiere a la encarnación, a la manifestación de Dios en carne. Dios planeó en el Hijo antes de empezar el mundo, pero el Hijo no entró en existencia sustancial hasta el cumplimiento de los tiempos. Dios hizo el proyecto de salvación antes de crear todas las cosas, pero el Hijo nació hasta Belén de Judea. El Hijo tuvo principio, el Espíritu de Dios lo engendró en un vientre. Por eso 3 cosas importantes. Cuando alguien le dice: si Jesús es Hijo de Dios, ¿por qué Dios también? 3 términos importantes. No podemos usar aparte la humanidad de Cristo, pues la palabra se refiere a la carne o al Espíritu en carne. El Hijo de Dios es Dios, no es otro separado de Dios. Número 2, Hijo se usa en referencia al tiempo. Como humano nació, como Dios es eterno.
Como humano tuvo principio y tendrá un fin. Luego voy a hablar de eso. Cuando termina la manifestación de Hijo, cuando haya suprimido toda autoridad, cuando haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies, la manifestación en carne no será necesaria. Pero ahorita en el proceso de salvación, Dios está en Cristo reconciliando este mundo. Como Dios, Jesús tuvo toda potestad, pero como el Hijo era limitado en poder. Pero Jesús era ambos, era Dios y era hombre. Ahí tenemos a Dios revelado. El Hijo de Dios es donde hoy tú puedes hallar la vida eterna. Si hoy vas a buscar a Dios fuera de Jesús, no lo vas a poder encontrar. Primero de Juan 5:11 dice: este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida. ¿Dónde está ahora la vida eterna? Ahí, en su Hijo. El que tiene al Hijo. Así que no se asuste cuando le dice: tú nomás tienes al Hijo. Pues casi nada, dígale: tengo a Dios y la vida eterna, bendito sea el Señor. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os escribo para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Porque Jesucristo como Espíritu se llama Jesús. Y como hombre se llama Jesús. No tiene dos nombres tampoco. Tiene dos naturalezas, pero no es dos personas ni tres personas. Y para que creas que en ese nombre hay salvación y hay vida eterna. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo se encuentra la vida. En Cristo hay vida eterna. En Cristo hay redención. En Cristo hay salvación. En Cristo hay perdón de pecados. En Cristo estamos completos. Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Porque sabemos, dice Juan, primera de Juan 5:20, que el Hijo de Dios, este es el verdadero Dios. El mismo Hijo es el Dios humanado y es la vida eterna. Alguien tiene que bendecir a Jesús. Pedro le dijo: Señor, dura es esta palabra. Hablas muy duro, Señor, para seguirte. Le dijo el Señor: Pedro, si tú gustas irte a buscarle por otro lado, a ver si hallas la vida eterna, ahí me dices. Pedro le dijo: Señor, ¿y a quién iremos? No hay otro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amigo que nos acompañas, andas buscando a Dios. Dios está en Cristo, reconciliando consigo este mundo. No lo vas a hallar. Los testigos sin Jehová se quedaron, porque lo buscan afuera de Jesús. Otros se quedaron buscando a tres, pero nosotros sabemos que hay un solo Dios. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Ponte de pie en esta tarde en el nombre de Jesús. Si algún pecador en esta tarde diga, yo necesito de Jesús. Si no crees que yo soy, dijo Jesús, en tus pecados te vas a morir. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo el Señor. Nadie viene al Padre, no lo vas a hallar al Padre, sino por mí, aquí en mí. El Padre mora en mí, está en mí. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Dios el Padre se humanó en Cristo, en su Hijo Jesucristo. Levanta tus manos esta tarde. En Cristo hay poder, en Cristo se encuentra la vida. Sin Cristo no hay esperanza, sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo no hay redención, sin Cristo no hay... Levanta tus manos al cielo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Pastor Lulio, ayúdenos a orar por la gente. Ayúdenos a orar. Levante su mano aquí en el nombre de Jesús. Pero sabemos que el Hijo de Dios, Él es el que pagó el precio. Nadie pudo amarte como Cristo. Nadie pudo derramar su sangre. Por eso San Juan 3:16, cuando entiendes quién es el Hijo de Dios, tiene sentido. Porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo su carne unigénito, para que todo aquel que en Él, no en ellos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Levanta tus manos al cielo en esta tarde. El Hijo de Dios está aquí en esta tarde. El Cordero de Dios está aquí. Dios está en Cristo. Levanta tus manos al cielo. Hay perdón de pecados. Hay sanidad en Jesús. Hay liberación en Jesús. Hay vida eterna en Cristo. Amigo.